La licenciada Roxana Forteza habla sobre este mismo tema de la opinión norteamericana sobre el incumplimiento boliviano a los convenios, dice. Dale. Estados Unidos reprueba a Bolivia por el incumplimiento de la lucha contra el narcotráfico en ese país, además también de otros países como Venezuela y Birmania. ¿Qué puede significar esto para Bolivia? Bien, en realidad la imagen boliviana viene siendo duramente cuestionada por el tema narcotráfico. Es importante que tengamos una conciencia plena de que la imagen boliviana en tema narcotráfico desdice todo el crecimiento económico que pueda haber tenido Bolivia, el pseudo desarrollo o cualquier logro que este gobierno haya tenido, realmente se opaca con la imagen que estamos generando. Ahora el presidente Obama ha presentado un informe al Congreso mencionando que 3 países de una larga lista de que los esfuerzos que hacen no llegan realmente a diezmar el narcotráfico. No es que diga que no hay esfuerzo, sino que sí hay esfuerzo, pero todas estas acciones no están generando realmente la efectividad requerida. En este caso es Venezuela, Birmania y Bolivia, están signadas como naciones que sus esfuerzos no llegan a alcanzar ningún beneficio realmente y que más que todo han incumplido acuerdos internacionales. Más allá de una larga lista que hay de países con problemas narcotráficos como Colombia, Perú, México, Honduras y una lista larga que muestra el presidente Obama, estos 3 han incumplido los acuerdos internacionales. Es importante notar que Bolivia tiene 55 acuerdos internacionales que tiene que cumplir en lo que tiene que ver con la lucha contra el narcotráfico, ¿no? Son estos 55 acuerdos ante la ONU en contra de la droga y el delito los que están criticando justamente que se han incumplido. Es importante notar también que no nos van a tomar en serio como país que haya estado en contra del narcotráfico mientras el presidente sea a su vez el presidente de la Federación de Cocaleros. Es muy difícil que se perciba una acción legítima mientras él siga siendo el presidente de las 7 federaciones de cocaleros, ¿no? Entonces eso va a hacer bien difícil que la imagen boliviana se recupere. Los acuerdos internacionales en este tema son muy serios. Los países toman medidas drásticas como son el control de frontera, el acoso a su turista, a los empresarios bolivianos y en este caso birmanos y venezolanos, se los acosa profundamente, se los persigue, se los investiga y evidentemente hay una idea de desconfianza contra estas naciones y hace que la inversión internacional también disminuya, ¿no? Entonces, es mucho el daño que puede recibir Bolivia al incumplir estos 55 acuerdos y si no tomamos conciencia o el gobierno no toma conciencia de que el daño que puede generar una imagen de narcoestado o de país narcotraficante es bastante grave para Bolivia. Lo último que se menciona son las sanciones de las que advierte Estados Unidos, ¿o es lo que significa romper acuerdos internacionales? Las sanciones en realidad vienen a través de la ONU y las sanciones pueden ser también de trabas al comercio, ¿no? No nos olvidemos que teníamos un comercio muy importante y después del ATPDA que se truncó cuando no dejaron entrar a las fuerzas norteamericanas para el control contra el narcotráfico, eso evidentemente ha hecho que haya una serie de sanciones que van a ir en detrimento del ciudadano, no necesariamente del Estado, quien lo percibe es el ciudadano,
en no poder exportar sus productos, en no poder acceder a una serie de beneficios que nos da una imagen internacional. Ahora, ante la ONU pueden haber sanciones económicas inclusive. En estos últimos meses se han venido hablando de restablecer relaciones con Estados Unidos. ¿Puede entorpecer todo esto? Sí, yo creo que va a haber una reacción. No nos olvidemos que el gobierno del señor Morales reacciona abruptamente a las críticas internacionales y ya reaccionó diciendo que Estados Unidos no tenía la capacidad moral ni ética para criticar esta situación. Evidentemente, el 100% de la hoja de coca es producida en Perú, Bolivia y Colombia, entonces esto lleva a que estos tres países, si no trabajan para disminuir esta situación, vamos a tener grandes consecuencias que llevan a que la imagen boliviana se vea muy deteriorada. No me animé a decir 55 acuerdos, no me animé, porque dije, he leído mal, estoy recordando mal y por eso no quise decir. Viejo, son 55 acuerdos, ¿qué podés hacer? Ahora, otra cosa. Birmania no produce cocaína. Probablemente esté en el negocio del opio, esté en el negocio de las drogas sintéticas, en las metanfetaminas y en todas esas cosas, no sé. Pero si te dicen eso, y como a mí me gusta hablar con conocimiento, el profesional establece que por el momento los envíos por barcos son demasiado lerdos, complicados y antieconómicos. Se decide pues hacer entregas aéreas desde Venezuela y Brasil hasta Ámsterdam, Roma o España, utilizando mulas que se traigan las bolitas y llevan maletas de doble fondo. Pisata está constantemente de viaje entre Sudamérica, España, Holanda y Alemania. O sea, ustedes, se los recomiendo este libro, lo compran en Leví Libros, se los recomiendo, de Roberto Saviano. Es interesantísimo. Les voy a leer para que se hagan una idea de lo que es este tema. La coca la consume quien ahora está sentado a tu lado en el tren y ha tomado para despertarse esta mañana, o el conductor que está al volante del autobús que te lleva a casa porque quiere hacer horas extras sin sentir calambre en las cervicales. Consume coca quien está más próximo a ti. Si no es tu padre o tu madre, si no es tu hermano, entonces es tu hijo. Si no es tu hijo, es tu jefe o su secretaria que snifa solo el sábado para divertirse. Si no es su jefe, es su mujer que lo hace para dejarse llevar. Si no es su mujer, es su amante a quien él le regala en lugar de pendientes y aún mejor que diamantes. Si no son ellos, es el camionero que trae toneladas de café de los bares de tu ciudad y no podría resistir a estas horas de autopista sin la coca. Si no es él, es la enfermera que está cambiándote el que está cambiándole el catéter a tu abuelo y la coca hace que le parezca todo más liviano hasta las noches. Si no es ella, es el pintor que está repintando la habitación de tu chica, que pasó por curiosidad y luego se ha encontrado con que ha contraído deudas. Quien la consume está allí, contigo. Es el policía que está a punto de pararte, que esnifa desde hace años y ahora ya se han enterado todos y lo escriben en cartas anónimas que mandan a los oficiales esperando que lo suspendan antes de que haga alguna gilipollez. Y si no es él, es el cirujano que está despertándose ahora para operar a tu tía y con la coca es capaz de abrir hasta 6 personas en un solo día. O el abogado que tienes para ir a divorciarte. Es el juez que se pronunciará sobre tu causa civil si no considera que esto sea un vicio, sino solo una ayuda para disfrutar de la vida. Y sigue harto más. ¿Y saben qué? Es patéticamente cierto. Es lamentablemente cierto. Hace ya como 2 semanas lo entrevistamos a Ernesto Justiniano y no habíamos podido encajar este asunto sobre el informe de Naciones Unidas y luego el informe, es decir,
la posición de Norteamérica, de Estados Unidos. Dale. La ONU le aceptó a Estados Unidos cotejar los datos respecto al informe de coca del país. De comprobarse que la ONU tiene datos errados, ¿se perdería la credibilidad de este organismo, sobre todo en estos informes que se han venido desarrollando a lo largo de más de 5 años? Yo creo que la credibilidad del organismo de Naciones Unidas se lo ha ganado durante varios años que vienen trabajando, a pesar de que existen algunas diferencias conceptuales, por ejemplo, el tema de cubrir datos de los parques nacionales dejados al gobierno nacional y luego presentados por Naciones Unidas. Me parece que eso no debiera suceder. Ahora, la metodología que tiene Naciones Unidas es una metodología que está acompañada un poco con satélites, pero principalmente hacen trabajo de campo. El problema es que el trabajo de campo se lo ha dejado también al gobierno nacional, y ahí el que pone la cara es Naciones Unidas. Cabe destacar que hasta el 2003 aproximadamente, todos los informes que se tenían desde que se empezó la lucha contra el narcotráfico fuerte en el 86 en Bolivia, eran mediciones satelitales de los Estados Unidos. A partir del 2003 se hace un convenio incluyendo a Estados Unidos para que los informes sean presentados por Naciones Unidas, que tenían una fiscalización o por lo menos una observación por parte de Estados Unidos en esos informes. No se olvide que no solamente en Bolivia, sino también en Colombia y en Perú, esos informes son realizados por Naciones Unidas. Entonces eran informes que evidentemente gozaban, digamos, de una fiscalización, podríamos llamarlo. Aunque no se fiscaliza Naciones Unidas, quizás la palabra debiera ser otra. Por lo menos un estudio o una comparación. Ahora resulta que hay una gran diferencia. Una gran diferencia. Esa gran diferencia hay que subsanarla de alguna manera, ¿no? Irán a sacar un promedio. No creo que haya tanta equivocación, ni de los satélites ni de Naciones Unidas. Yo pienso que probablemente las mediciones en campo han sido, digamos, acomodadas en mesa. Y eso es más bien que tenemos la posibilidad de comparar los datos, porque si no tendríamos que creernos lo que ha presentado Naciones Unidas con el gobierno nacional. Naciones Unidas creo que no tiene la capacidad, por lo visto, de revisar los datos por sí misma, y viene bien, evidentemente, esto de cotejar los datos con Estados Unidos. Le va a ayudar a todo el mundo, y todo el mundo yo creo que va a quedar contento con respecto a ese trabajo, que pienso, que sé que se hace también en Colombia y en Perú. Yo creo que tenemos que partir, sí, primero de una base concreta, ¿no? Es que estos informes que han estado siendo presentados por Naciones Unidas desde el año 2008, yo los considero prácticamente fútiles, nulos, digamos, es decir, inservibles. Así hay que decir, desde el 2008, porque Naciones Unidas tiene una oficina contra la droga y el delito, no es una oficina para conocer datos agrícolas como el tema de la coca, o cuánta soya se plantó, o cuánta coca se plantó, o cuánto trigo, o cuánto girasol. Es una oficina que nos tiene que decir cuánta cocaína se produce en el país. Si vamos por el hecho de la importancia del informe, no tiene ninguna importancia, porque la mente para medir compara. Y Bolivia debe compararse con sí mismo con respecto a años anteriores en la producción potencial de cocaínas, y también debe compararse con los países que obviamente están haciendo una lucha contra el narcotráfico en la producción y en el tema del tráfico, en el caso, por ejemplo, de Colombia y de Perú. Entonces no sirve el informe que estamos teniendo en este momento por parte de Naciones Unidas, y no sé si eso un poco contesta su pregunta, ¿no? Es decir, yo creo que tenemos que irnos por la base, por la causa para lo cual fue pensado el informe. Desde el año 86, cuando se empezó la lucha fuerte contra el narcotráfico con la ley 1008 en Bolivia, se hicieron mediciones para conocer cuánto de cocaína se producía en el país. Desde el año 2008 ese informe ya no se da. Entonces estamos teniendo una información que no es válida desde el punto de vista de la lucha en contra del narcotráfico. Es válida desde el punto de vista agrícola para saber cuánta coca se planta, pero no para saber cuánta cocaína. Ahora usted... Me parece muy importante lo que está diciendo. A ver, para mí, yo, si he mirado los 4 últimos informes, sigo considerando que este es el informe válido. Hasta que Estados Unidos no demuestre la razón que tiene, porque tampoco nos vamos a poner locos. Lo que sí tiene razón Ernesto, pero 1000 por 1000,
está en el hecho de que seguimos sin saber cuánta cocaína se produce. Aunque ya sabemos que ahora, 2015, se produce, desde el 2012, se produce con la mitad de antes de coca, se produce lo mismo de cocaína, de lo que antes te daba. Es decir, si tenés 20.000 hectáreas, antes necesitabas 40.000 para producir lo mismo. Entonces, está claro que tenemos un problema serio. Tenemos un problema serio y esto no es echándole la culpa a otros, ni a Colombia, ni a nadie. Yo por lo menos lo veo así. Se lo recomiendo este libro, Roberto Saviano 000, Cómo la cocaína gobierna al mundo, y se los está en Leví Libros, ahí lo compré yo. Dale.